Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Como veis, hoy estoy acompañado de dos hermanos, Carlos Arias a mi izquierda y Alexis Bosch a mi derecha. Y hoy os vamos a traer un tema bastante especial e interesante que pivota en torno de Juan 3:16, donde vamos a hablar del Hijo de Dios y también de lo que significa, ¿no?, creer en este Hijo de Dios y del amor que significa creer en Dios, en su Hijo y también del amor que debemos mostrar hacia el prójimo. Para ello vamos a tener un tema variado, donde cada uno va a leer una serie de versículos bíblicos, va a dar opiniones al respecto, y nos vamos a basar principalmente en el Evangelio de Juan y sobre todo su primera y segunda epístola, lo cual va muy bien porque si es del mismo autor es lógico pensar que va a hablar siempre una misma cosa, no va a decir algo en su Evangelio, luego otra cosa en su primera carta y otra cosa totalmente distinta en su segunda, ¿verdad? Con lo cual vamos a pivotar en torno a eso porque creo que es una buena manera de juntar varios temas. Primero, el entender que Dios tiene un Hijo y lo envió aquí a la tierra para que nosotros fuéramos salvos por Él, y también que la importancia de este acto como pivota también alrededor del amor que tiene Dios hacia el ser humano, el amor que tiene Dios hacia su Hijo y el amor que debemos tener nosotros entre nosotros mismos, ¿no?, con el prójimo. Con lo cual, sin más dilación, empezaré a leer Juan 3:16, pero voy a empezar en el versículo 14 para tener contexto y terminaré en el versículo 18. Y dice así: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y luego de eso nos dice el versículo que todo el mundo creo sabe de memoria, todos los cristianos, pero muy pocos creo que entienden su profundidad o creen realmente lo que aquí nos está diciendo, ¿no? A veces no se capta el significado, otras veces se rechaza y otras veces no nos damos cuenta, ¿no? Como yo hace unos años no me daba cuenta de lo que he entendido hoy en día. Porque fijaros, dice así: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Aquí vemos que dice que Dios envió a su Hijo y este Hijo fue dado a la humanidad y todo el que en él cree no se perderá y tendrá vida eterna. Aquí no dice que el Padre dio a un compañero o dio a un amigo, sino que dio específicamente a su Hijo, ¿verdad? Su Hijo de su misma naturaleza, como nos dice Hebreos, y este Hijo es el que vino al mundo, con lo cual este Hijo, de alguna forma misteriosa, es el misterio de la piedad, nació en María y salió como Jesús, como lo conocemos, ¿no? Jesús, este ser que tenía su naturaleza original intacta, la divina, pero que la revistió de nuestra naturaleza humana caída, y es lo que veían los hombres de aquella época, ¿no? Un humano más, pero sin embargo era el Hijo de Dios, Hijo de Dios e Hijo de hombre. Eso es lo que nos dice este versículo. Y luego en el 17 nos dice algo más: «Porque no envió Dios a su Hijo, no a un compañero, envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Con lo cual aquí vemos que es cuestión de salvación, ¿no? Creer lo que dice el Hijo de Dios y creer también, y lo vamos a ver luego en las epístolas de Juan, creer que realmente el Hijo de Dios vino al mundo. No otro ser, no alguien que hacía un rol de hijo, etcétera, ¿verdad? No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo al respecto de esto. Sí, es interesante, ¿no?, que ahora comentabas, ¿no?, que Dios envió a su Hijo, pero antes nos dice porque de tal manera, ¿no? Es decir, de tal manera marca lo que viene después, ¿no? Digamos que es una medida que la Escritura nos pone para entender el amor de Dios. Si nosotros desfiguramos la imagen, ¿no?, de Cristo como Hijo unigénito de Dios, entonces estamos desfigurando de tal manera, ¿no? Lo estamos poniendo en una posición por debajo de la que Dios quiere, ¿no?, al dar a su propio Hijo. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, de tal manera. Mira, yo igual que tú destacas, Alexis, el de tal manera, yo quisiera destacar más tenga vida eterna,
Porque si nos vemos, vamos a, esto es en 3.16, Juan 3.16, pero vemos como en versículo anterior ya nos menciona por primera vez, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 16 nos lo vuelve a repetir, la importancia, ¿verdad? Porque como dice Frederick, es un tema de salvación, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Es la vida eterna. Y hay una conexión de versículos, no sé si tú, Frederick, quieres leer algún versículo más. Sí, tengo bastantes aquí, pero bueno. Y pues mira, voy a hacer una conexión de unos versículos que, como dice Frederick, no es casualidad que todo esté en los escritos de Juan, tanto en las epístolas como en su carta, ¿verdad? En su evangelio. Y si nos vamos a Juan 17.3, tenemos el famoso versículo, ¿verdad? Que conocemos todos. Y aquí vemos como también nos vuelve a repetir la vida eterna. Exacto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, tenemos en el versículo 3.15 la vida eterna, en el 3.16 tenemos la vida eterna, y en Juan 17.3, tenemos la vida eterna. Exacto. Quiero que os fijéis un poquito, haciendo un análisis, yo lo tengo aquí en el teléfono. Cuando comparamos Juan 17.3 con Juan 3.16, dice Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Está destacando la vida eterna. ¿Y qué es lo que te da la vida eterna? Conocer a Jesucristo, más bien primero a Dios y a Jesucristo. Y el Juan 3.16, que es lo que estamos tratando en este tema, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, está mencionando también al Padre y al Hijo, para que no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, conocer al Hijo y al Padre nos hace una conexión tanto en el Evangelio, ¿verdad?, como en la primera carta, recalcándonos que conocer al Hijo y al Padre nos da la vida eterna. Ajá. Pero es más, si nos vamos a primera de Juan 5.13, también vemos que nos vuelve a repetir. Primero de Juan 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, vuelve a repetir, ¿verdad?, a Dios y al Hijo, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre de Él, y vuelve a repetir, Hijo de Dios. Como dice Entonces, Juan 3, el que cree en su nombre, ¿no? Exacto, y vemos como la conexión todo el tiempo en Juan, tanto en las cartas, ¿verdad?, como en el Evangelio, menciona la importancia de la vida eterna en el contexto de conocer al Padre y al Hijo. Exacto. Y ahora, para entender un poco más del tema, ¿no?, aquí estamos viendo que Dios envió realmente a su Hijo. Eso es algo que no es aceptado generalmente en el cristianismo. La mayoría de cristianos aceptan que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios, pero a partir de que nació del vientre de María, ¿no? Sin embargo, la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen algo bien distinto, ¿no? Se ve que ya era hijo antes. La mayoría del cristianismo acepta que Cristo ya era preexistente, y eso es cierto, antes de venir ya existía, obviamente, pero la mayoría del cristianismo niega que existiera como hijo de Dios ya en la eternidad, lo ven incluso como blasfemo, ¿no? Y lo cual no es así. Y os quiero poner un ejemplo que ahora Alexis seguramente va a leer, que es el caso de Abraham e Isaac. En Génesis 22, versículos del 1 al 18, vemos realmente un aprendizaje de Abraham, y Dios le quiere enseñar algo muy concreto a Abraham. Lo vamos a leer y luego lo comentaremos brevemente, porque le está explicando lo que hemos leído en Juan 3.16. Sí, es el capítulo 22, ¿no?, de Génesis, del versículo, el primero ya, del versículo 1 al 18. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Hasta el 18? 18 era así. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está en la orilla, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Claro, aquí hemos visto, ¿no? Hemos leído casi todo el capítulo para tener el contexto entero. Hemos visto ya varias veces que Dios le dije, en la palabra dice, el hijo, su único hijo varias veces, al menos 3. Y yo pregunto una cosa, ¿no? Para los hermanos más incrédulos. ¿Isaac era el hijo de Abraham? ¿Verdad que sí? Todo el mundo contestará que sí. ¿Abraham era el padre de Isaac? Efectivamente. ¿O acaso Abraham hacía el rol de padre, Isaac el rol de hijo? En realidad eran 2 amigos o 2 personas que se conocían y hicieron este papel, esta obra teatral. ¿Isaac era el padre y Abraham era el hijo? ¿Verdad que no? Todo el mundo dirá, ¿no?, en su sano juicio, que Abraham era el padre de Isaac y Isaac era el hijo de Abraham. Su único hijo, ¿no? El hijo unigénito que hemos visto en Juan 3:16, que Dios envió a su único hijo, a su hijo unigénito. Por tanto, ¿qué vemos aquí? A Abraham le fue mostrado el sacrificio que haría el padre junto con su hijo para que tuviera esa descendencia, esa multitud de salvos que vemos en el libro de Apocalipsis al final. Y vemos el sacrificio en que consistía en sacrificar a su hijo unigénito. Abraham lo estaba a punto de hacer, pero el ángel lo paró. No, ya está. Has entendido el mensaje, superado la prueba, aquí está este carnero, mátalo en su lugar. Ahí Abraham entendió perfectamente que el Padre daría a su Hijo para toda la humanidad, como sacrificio por salvar a toda la humanidad. Yo creo que viendo este ejemplo de Abraham, es muy fácil de entender que realmente Dios envió a su Hijo aquí, este tomó nuestra misma naturaleza y fue sacrificado para salvar a toda la raza humana y vindicar la ley de Dios en el universo, ¿verdad? Con lo cual, ¿por qué negarlo? Vemos que la Biblia es bastante clara al respecto. No sé si querías hacer un comentario, me ha parecido. Sí, de hecho hay un versículo que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 56. Bueno, podemos leer el 55 para contexto, que dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Está hablando de Cristo, hablando de su Padre. Y dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál es el día que vio Abraham? Fue en el momento, ¿no?, que tuvo que sacrificar a su hijo. Él se gozó, sí, se angustió, pero confió en la palabra de Dios. Pero él tuvo que sacrificar a su hijo y de corazón lo sacrificó. Para él es como si ya lo hubiera entregado, porque él estaba convencido de lo que iba a hacer. Él no iba a hacer un amago, y Isaac también. Él no iba a hacer un amago, él iba ahí a sacrificar a su hijo, a dar su hijo en holocausto. Entonces dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Por lo tanto, Abraham entendió realmente que Dios tiene un hijo y que Dios, el amor de Dios es tan grande. Lo sacrificó también. Claro. Entonces Abraham entendió esto y entendió:
mi Padre va a dar a su Hijo por mí, yo voy a dar a mi Hijo. Por toda la experiencia. Claro. Y bueno, obviamente luego sabemos que él confiaba en la promesa, sabía que lo iba a resucitar o lo que fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que él, con gozo y con pesar, esa mezcla, ¿no?, de sentimientos, porque eso también lo vemos con el padre, ¿no? Cuando tuvo que dar a su hijo, no fue el momento, ¿no?, digamos, más feliz, ¿no?, de su vida, de dar a su hijo. Pero sin embargo, él gozoso lo dio porque sabía que el dar a su hijo, a su único hijo, era redimir a la raza humana. Es que, bueno, a la mayoría de la iglesia le cuesta comprender que es un hijo literal. Comprende el sacrificio que hizo y quizá esto que le estamos mostrando a ellos, pues ya lo saben ellos, que está reflejado en Isaac y Abraham lo que hizo el padre por el hijo. Pero no acaban de aceptar que es hijo literal, ¿verdad? Porque ahí hay una doctrina que no cuadra, ¿verdad? Como puede ser hijo literal. Lo que no entienden básicamente, o no quieren aceptar muchos, es que fue engendrado por el Padre, ¿no? Que tiene un origen. Pero en la carta, ya que estamos leyendo las primeras cartas las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, primera de Juan 5:1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí no nos está dejando bien claro, ¿verdad? Uh-huh. El tema del engendramiento es algo que no se acaba de aceptar, aunque es clara la Biblia. Yo quiero leer unas citas que tengo aquí del espíritu de profecía en cuanto al engendramiento. De hecho... Perdón, hay un versículo también en Primera de Juan, no sé si quizás lo tendréis apuntado o no, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, pues aquel, es decir, el Hijo de Dios, ¿no? Aquel que fue engendrado por Dios, o sea, por el Padre, le guarda y el maligno no le toca, ¿no? En consonancia a lo que estabas comentando. Exacto. Pues en cuanto al engendramiento, como comenta también Alexis, quiero leer una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en la Educación Cristiana, página 251, párrafo 2. Les voy a leer un poquito, es un comentario sobre Juan 17.3, pero luego lo extiende un poquito. Leo, es un poquito largo, bueno, no es muy largo. Dice: estos autores populares nos han enseñado a los estudiantes el camino que lleva a la vida. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Haciendo mención de Juan 17.3. Dice: los autores de estos libros de uso corriente en nuestros colegios son recomendados y engrandecidos como hombres de saber. No obstante, su educación es del todo deficiente, a no ser que hayan sido educados en la escuela de Cristo. Y nos dice: y mediante el conocimiento práctico den testimonio de la palabra de Dios como del estudio, más esencial. Y aquí nos resalta: Cristo debe ser exaltado como el primer gran maestro, el unigénito Hijo de Dios, quien estaba con el Padre desde los siglos eternos. Algún hermano puede pensar que cuando dice los siglos eternos es que estuvo junto con el Padre desde el inicio, pero no tuvo un inicio, ¿verdad? Porque dice desde los siglos eternos. Hay otra cita que les quiero leer que está en... Esto está en Review and Herald. No, una cita es de The Sign of the Times del 1895, mayo del 30. Dice: una oferta completa se ha hecho porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. No un hijo por creación, al igual que los ángeles, ni tampoco un hijo por adopción, como es el pecador, perdonado, sino un hijo engendrado, en la imagen misma de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda plenitud de la deidad. Y otra cita, también de la Review and Herald, este es del Sign of the Times, también del 1895, nos dice: el Padre eterno, el que no cambia, dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba él a la humanidad. Cuando aquí está mencionando arrancado de su seno,
Y en la otra cita del Sign of the Times dice que está, la anterior, que dice que está en los siglos de la eternidad, ¿verdad? Aquí está haciendo mención, no es que esté haciendo mención, pero es que esto, Miqueas 5.2. Si leemos Miqueas 5.2, vamos a leerlo un momentito, porque todo lo quiero, más que todo, para que veamos el contexto del engendramiento, ¿no? Cómo tenemos no tan solo los versículos, sino también las citas clarísimas, ¿verdad? Exacto, que sus salidas son desde el principio. ¿Sí? Exacto, y haciendo mención de estas... Uy, ¿lo tenéis por ahí? Que estoy aquí... espera. Sí. Mira, si lo tienes... ¿Lo tienes? Sí, perfecto. Sí. Sí, porque tengo una mano por ahí. Sí, Miqueas 5.2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ajá. Entonces está haciendo una mención clara, ¿verdad? Tenemos tanto en el Espíritu y Profecía como en la Biblia, completamente claro, tenemos que hay un engendramiento. Yo no sé si algunos hermanos conocen el libro de Cristo y su justicia. Es un libro donde los primeros capítulos queda muy claro el asunto del engendramiento. Yo quisiera leer en el capítulo 2, porque el capítulo 2 habla muy claro de lo que es el engendramiento y está hablando de Miqueas 5.2, el hermano Wagoner. Y dice: el verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta expresión. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el Hijo unigénito. Pero sabemos que era el Verbo divino, no únicamente antes de que viniera a este mundo a morir. Porque muchos hermanos dicen que en el engendramiento, cuando habla en Miqueas 5.2, que bueno, es claro, porque dicen que es la eternidad, no tiene sentido, dicen que es cuando vino engendrado, como cuando se encarnó, ¿no? Y aquí nos queda claro que está hablando de los días de la eternidad, ¿verdad? Entonces dice: pero sabemos que era el divino, el Verbo divino, no únicamente antes que viniera a este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. Momentos antes de su crucifixión oró y dijo: ahora, Padre, glorifícame a tu lado en la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuera creado. Juan 17.5. Y su venida fue predicha por la palabra inspirada más de 700 años antes de su primer advenimiento. Nos menciona ahora, dicta Miqueas 5.2, que no lo voy a leer porque lo hemos leído, y termina diciendo el capítulo: sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, mencionando Juan 8.42, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. De hecho, la cita que comentabas de la Review and Herald, que dice que el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito arrancado de su seno, ¿no? Aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona. Es curioso porque primero te dice todo esto: Hijo unigénito arrancado del seno, hecho a la imagen expresa de su persona, y luego dice: y lo envió a la tierra. Es decir, no dice que lo envió a la tierra y luego envió a su Hijo unigénito, no, sino que primero nos dice todo esto, una serie de características que muestran que es Hijo de Dios, que ya era Hijo de Dios en el cielo, y luego dice: y lo envió a la tierra. Pero también lo curioso es lo que viene después. Dice: y lo envió a la tierra, ¿para qué? Dice: para revelar cuánto amaba a la humanidad. Por lo tanto, cuando hay una distorsión de esta verdad, no podemos entender el amor de Dios. Y lo traigo a colación, o voy a traer a colación un versículo, que es el que os había comentado pues antes, ¿no? fuera de cámaras. Sí, que está en Génesis, capítulo 5. Es la descendencia de Adán, ¿no? Y en esta descendencia pues está Enoc, ¿no? Y todos conocemos la vida de Enoc. Hay poco, pero en verdad hay mucho, ¿no? de Enoc. Y dice así, bueno, el versículo 19 en el capítulo 5 de Génesis dice: y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Sí, 62 años. Y murió. Y luego en el versículo 21, que es aquí, y el 22, lo interesante, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Por lo tanto, vivió esos 65 años y engendró a Matusalén, es decir, tuvo un hijo.
Pero luego no nos dice y vivió Enoc con Dios después, no, dice y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Nos dice que caminó, después de que tuvo un hijo, después de que engendró un hijo, ¿qué sucedió? Entendió más del amor de Dios, entendió más del sacrificio que Dios iba a hacer y que ellos sabían que iba a hacer porque ellos tenían que sacrificar, ¿no? Un cordero por la mañana, por la tarde, etcétera. Y ellos sabían que este acto era el acto de amor más grande que jamás se ha hecho en esta tierra, en este mundo, en este universo, que es el que Dios, un ser divino, dé a su hijo, sin ninguna explicación. No hay ninguna explicación para eso, únicamente es un amor que no podemos prácticamente entender. Y la única manera que podemos entenderlo es a través de la palabra y a través también, pues, en el caso de Enoc, pues tuvo un hijo y pudo entender más. Y aún así es algo que no podemos llegar a entender completamente, ¿no? Y nos dice eso, que primero vivió Enoc, guardó los mandamientos, porque Ellen White dice que en esa época, en ese tiempo antes de engendrar a Matusalén, guardaba la ley, era temeroso de Dios, pero no llegó a una experiencia más grande, más profunda, hasta que tuvo un hijo, ¿no? Y sabemos que luego pues fueron todos los días de Enoc 365 años, ¿no? Y dice que caminó, ¿no? Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Fue trasladado al cielo sin pasar la muerte. Es la única persona juntamente con Elías, ¿no? Que no pasan por la experiencia de la muerte, juntamente con los 144.000, ¿no? En un futuro próximo. Pero es muy importante el hecho de que él creyó y aceptó que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Sin estar ese versículo, sin existir ese versículo, él lo tenía en el corazón, ¿no? Y eso fue pasando, ¿no? De generación en generación. Y por lo tanto, no es un evangelio nuevo lo que decimos en Juan 3:16, no es algo que ellos no sabían, sino que lo sabían perfectamente. Y está expresado, pues, sobre todo en experiencias, ¿no? La que leíamos de Abraham, la que acabamos de leer, también la de Jefté, ¿no? Al dar a su hija, que tiene que dar su hija, también recalca, ¿no? Su hija, su única hija, tuvo que entregarla, ¿no? Porque había hecho una promesa y le pesó mucho, pero cumplió. Y la hija, pues tuvo 2 meses incluso, que el padre le dijo, ve, llora tu virginidad, y la hija se podría haber ido, pero no, ella volvió y luego fue sacrificada. Efectivamente. Entonces, todos ellos entendieron bien del amor de Dios y, como decíamos, ¿no? Abraham se quiso ver el día, ¿no? Quiso ver ese día y Dios se lo mostró de la manera más dura, pero también la más bonita y que pudo entender perfectamente, ¿no? El tener que dar a su propio hijo, a su único hijo, no propio, sino su único hijo, el único que tenía. Exacto. Sí, es interesante. De hecho, os recomiendo a todas las personas que ven este vídeo que leáis Juan 3:16 y la cita que han leído ahora Alexis y Carlos, la última, porque ahí Elena White está explicando Juan 3:16 y de una forma absolutamente espectacular. Envió a ese hijo, a su hijo unigénito, a morir por todos nosotros aquí en la tierra. Ni en el texto ni en la cita vemos que envió a un compañero o a uno que iba por ahí, ¿no? No eran roles, por supuesto, no era yo haré de Padre, tú de Hijo y tú de Espíritu Santo, para nada. Es una literalidad. El Padre envió a su Hijo y por eso vemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Enoc, etc. No tendría ningún sentido que a Abraham se le mostrase eso literalmente en su vida, que matase a su propio hijo, si no tuviera una explicación espiritual también literal y acorde a eso. En ningún caso vemos que Abraham dijo, ahora entiendo que tú, Señor Dios, harás de padre y enviarás de tu compañero para hacer de hijo. No, eso no tiene ningún sentido y creo que es muy claro, ¿no? Ahora solo falta simplemente el querer aceptar, ¿no?, la clara palabra de Dios, o bien optar por el camino contrario y empezar a filosofar o a reinterpretar para acabar concluyendo algo totalmente opuesto a lo que hemos leído en la Biblia y el espíritu de profecía, ¿no? Porque Abraham tenía siervos, digo, que podía... Claro. Perdón, sí, digo que Abraham tenía siervos. Tenía gente que le servía. Perfectamente Dios, si hubiera sido así, le podría haber dicho, mira, toma a tu mejor siervo, toma a tu mejor siervo y entrégamelo. Bueno, le hubiera sido duro, sí, claro, no digo que no. Pero claro, pero fue su hijo y aparte fue el hijo de la promesa. Fue el hijo que, recordemos, a la edad, no sé si 80 años o más, ¿no? Es decir, sí, recordemos que no podían tener hijos, ¿no? Su mujer era estéril. Su mujer era estéril, entonces tuvo que dar... Es que lo único que tenía, es que no tenía más. No tenía más. El padre de la fe. Claro, el padre de la fe. Y lo hizo pues por amor a Dios, así como Dios lo ha hecho y lo hizo por amor a nosotros.
Sí, sí, efectivamente. El Evangelio resumido en un versículo. Como he dicho, es un versículo que todo el mundo conoce y se sabe de memoria y lo recita, pero ¿legáis a estas conclusiones o legáis a otras? Bueno, cada uno que se analice, ¿no? Y para leer un poco más acerca de este tema, luego entraremos en el amor al prójimo y otras cosas relacionadas, ¿no? Partiendo de ese hecho, sin ese hecho no sería posible, pues vamos a leer 1 de Juan 4:15, que nos dice algo, bueno, que ya hemos dicho, ¿no? Pero lo vemos también en versículo bíblico. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. También mucha gente lee eso y dice amén, y qué profundo, qué interesante, amén, 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 ¿no? Pero ya hemos visto qué significa confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Confesar que Jesús efectivamente nació de María y fue el Hijo de Dios y estuvo aquí en la tierra, hizo su ministerio y murió por nosotros para habilitar una puerta a nuestra salvación. ¿O es más profundo y significa lo que el propio Juan explica, lo que hemos ido comentando durante sus minutos, de que realmente el Padre envió a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, de su misma naturaleza, el único ser igual a Dios, que es el Hijo, y lo mandó aquí, porque el Hijo aceptó, obviamente, para redimir a toda la raza, por amor a su creación? Obviamente se refiere a eso, y creo que deberíamos entenderlo e incluso tenerlo bastante claro, ¿no? Porque aquí dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entendiendo obviamente esa profundidad, Dios permanece en él y él en Dios. Si creemos una variante u otra cosa, pues quizá no estaremos comprendiendo tan profundamente el amor de Dios y quizá nos faltará algo, ¿no? Para empezar a comprender el Evangelio, porque el Evangelio es una cadena de verdades. Todo tiene su hilo conductor. Empiezas en el punto 1 y terminas en el punto final, ¿verdad? Si uno de este eslabón está torcido o está mal entendido o incluso no está, no se tiene el Evangelio verdadero y siempre habrá lagunas y siempre habrá algo que va a fallar. Y mirad, ahora vamos a ir, como os he dicho, no nos moveremos mucho de 1 de Juan. En 1 de Juan 2, versículos del 5 al 11, empieza una serie de palabras que se repiten también en 1 de Juan 3 y 1 de Juan 4, etc. Y hace mucho hincapié en eso y por algo será. Vamos a leerlo. 1 de Juan 2, versículos del 5 al 11. Nos dice así, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra verdadera, ¿no? Lo que dice la Biblia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es obvio, ¿no? Si permanecemos en Cristo, obviamente el fruto será andar como él anduvo. No andaremos desordenadamente o de otra manera. Y veréis por qué lo digo, porque el versículo 9, cuando lo leí, cuando leemos el capítulo 3 de esta epístola dice algo que es increíble, pero es verdadero. Pero de momento sigamos leyendo el versículo 7 de 1 de Juan 2. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí empezamos con el trato al prójimo, ¿no? Si decimos que andamos en Cristo y estamos en luz y tenemos mucho conocimiento, pero aborrecemos a nuestro hermano, aquí dice que no estamos aún en luz, estamos en tinieblas. El Evangelio no ha sido aplicado aún a nuestra vida. Sin duda es para pensar. Y el versículo 10 dice, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque a las tinieblas le han cegado sus ojos. Qué versículos más claros, ¿no? El que ama a su hermano y no lo aborrece está en luz, el que lo aborrece y no lo ama está en tinieblas, con lo cual ¿tiene el amor de Dios en él? No, para nada, no lo ha cultivado. Está andando en un camino de pecado, en un camino por el cual Cristo no quiere que andes. No estás andando como Cristo anduvo aquí, ¿entendéis? Y en 1 de Juan 3, versículos del 1 al 11, hace más hincapié en esto. Nos dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ya vimos antes que el que no conoce al Padre y al Hijo no está en Dios, ¿verdad?
que el Padre envió a su Hijo unigénito, no está en Dios. Y el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ese es el versículo también muy famoso, que sobre todo el mundo, digamos, adventista, ¿no?, y otros grupúsculos cristianos conocen muy bien, y es un texto básico para ver que la ley no está abolida para nada, sino que sigue vigente. Pero luego vamos a leer algo más profundo aún respecto a eso. Bueno, aquí dice que el que comete pecado traspasa la ley, con lo cual, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Es prácticamente la única definición que nos da la Biblia de esto. Y sabéis, dice el versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si aparece para quitar nuestros pecados, ¿quiere decir que nos los deja o que los quita? Obviamente quiere decir que los quita, los borra. Y el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Aquí está el versículo que os comentaba hace un momento. Sí, Cristo nos pagó la pena, borró nuestros pecados, efectivamente, pero aquí dice que el que está en Él, el que permanece en Él, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, con lo cual vemos que Cristo nos da una victoria sobre el pecado, nos da su poder para no pecar nunca más cuando venga la tentación. Y vemos que los que están en Él ya no pecan, vencen el pecado. Cuando viene la tentación, piden la salida al Señor, se la da y la resisten. Pero el que peca no solo dice que no está en Él, sino que dice que no le ha visto ni le ha conocido. Con lo cual, eso es para pensar, ¿no? El mundo cristiano en general, que hablan de que la ley está abolida, y empezando por aquí, la ley no está abolida, pero también en el mundo cristiano que cree que la ley sigue vigente y no cree en la victoria sobre el pecado, que piensa que vamos a estar pecando hasta que Jesús venga o hasta que moramos, que no hay nada que hacer, que sí, nos bautizamos, pero luego, bueno, hombre nuevo ya veremos, seguro que vas a seguir cayendo. O sea, ya damos por hecho algo que Dios no nos dice que debemos pasar. Dios nos dice: en mí no vas a pecar, lo dice Juan 15. Conmigo, sin mí nada podéis hacer, conmigo todo. Con lo cual, si con Él se puede todo, también lo dice Filipenses 4:13, entonces este todo también está incluido el vencer el pecado, ¿no? Y aquí lo dice: el que permanece en Él no peca. O sea que la victoria de pecado es totalmente bíblica, y de eso se trata nuestra vida, de vencer el pecado, de vencer toda tentación que se nos presente por el poder de Dios en nosotros. Es un mensaje bíblico y eso lleva a una perfección de carácter, y recordad que el carácter es lo único que nos vamos a elevar al cielo. Con lo cual, si permanecemos pecadores y pecadores, aunque sea en una sola cosa, no vamos a ver el reino de Dios. No porque Él no quiera, sino porque tú has decidido no creer la literalidad de, por ejemplo, 1 de Juan 3, versículo 6. Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que cambia la vida cristiana y la perspectiva cuando empezamos a leer bien los textos. Si no, parece que es una vida de, bueno, vive como quieras, Cristo ya murió por ti. Pero eso es un evangelio tan apartado del real que bueno, como del polo norte al polo sur, ¿no? Voy a leer para terminar este pequeño apartado, luego si queréis podéis comentar también cosas al respecto, los versículos del 13 al 18 del mismo capítulo de 1 de Juan 3, versículos del 14 al 18. Nos dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vemos que está repitiendo lo que hemos leído en el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué hace tanto hincapié? Pues porque es una verdad suprema esta. Todo aquel que aborrece a su hermano, aquí va más allá, es homicida. O sea, lo están matando. Es considerado asesino. Y un mandamiento es: no matarás, ¿verdad? Aquí está transgrediendo la ley. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. O sea, un homicida, alguien que no ama a su hermano, alguien que lo aborrece, no tiene el Espíritu de Cristo en él actuando. Tiene otro espíritu. Luego, el 15, otra vez: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. 16, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo puso su vida, el Padre su vida por nosotros? Dando a su Hijo unigénito, obviamente. El único ser de su misma naturaleza. Pues nosotros también debemos dar nuestras vidas, si es necesario, por nuestros hermanos, los hermanos de verdad.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano temer necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso también es dar nuestra vida por los hermanos, ayudar al hermano que pasa una necesidad. Obviamente, si tenemos los medios para ayudarle y no lo hacemos, entonces ¿mora el amor de Dios en nosotros? ¿Verdad que no? Cada uno debe ayudar en su medida. Luego el 18, para terminar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso pasa muchas veces, ¿no? Leemos la Biblia y somos amantes de la palabra, amén, 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 y conocemos mucho, pero luego nuestra vida aplicamos esas enseñanzas o solo las tenemos de manera teórica aquí en nuestra mente para predicarlas en un culto. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero aquí lo dice claramente, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Demuestra que crees estas palabras y demuestra que realmente tienes el Espíritu de Cristo en él y ayuda al hermano si está en tu capacidad hacerlo, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo más de este respecto o luego vamos a seguir con más textos. Bueno, es no un paralelismo, sino el hecho de que nosotros entendamos que Dios dio a su Hijo, nos capacita para que nosotros amemos a nuestros hermanos, y no únicamente a nuestros hermanos, sino también a aquellos que nos aborrecen, ¿no? Porque Jesús mismo también dijo, amad a los que os aborrecen, ¿no? Que a veces es fácil amar a los hermanos, amar a aquellos que te dan, amar a aquellos que te reciben en casa, pero amar a aquellos que te rechazan, a aquellos que te culpan, que se burlan, etcétera, no es fácil. Sin embargo, cuando miramos, ¿no?, la cruz, cuando miramos a Cristo crucificado y lo que el Hijo hizo y el Padre hizo, cuando entendemos eso, entonces en esa contemplación de ese acto, de ese amor de Dios, trae transformación en el corazón, ¿no? Porque lo dice en 2 Corintios 3:18, ¿no? Que nosotros contemplando, ¿no?, a cara descubierta, ¿no?, al Señor, hay una transformación en nosotros, ¿no?, de gloria en gloria, ¿no?, hasta que somos hechos a su misma imagen. Por lo tanto, es importante entender, ¿no?, el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que hizo el Padre por nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros, y eso a nosotros nos va a llevar a amar a los que aborrecemos, porque de manera natural, de manera espontánea, de manera intrínseca en nosotros no está eso. Nosotros está amar, ¿no?, de una manera incluso no la correcta, en un amor ágape, incluso de una manera egoísta, ¿no?, incluso a los hermanos, pero aborrecer a nuestros enemigos. Y Jesús dijo, ¿no?, oísteis que fue dicho, ¿no?, aborrece a tu enemigo, etcétera, y más yo os digo, ¿no?, amad a vuestros enemigos, a aquellos que os persiguen, amadlos. Entonces, todo esto lo podemos entender a través de la muerte de Jesús en la cruz, ¿no?, y lo que hizo su Hijo, el Padre dando a su Hijo. Quería leer, ¿no?, en Romanos capítulo 8, versículo 32, un versículo que no sé si lo tenías, pero aquí también nos lo dice, ¿no?, para que entendamos más aún del amor de Dios, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Dicen, el que no escatimó, es decir, no podría haber hecho algún amago, podría haber hecho algo, no, dicen no escatimó, es decir, lo dio todo. No escatimar en recursos es darlo todo para una causa, ¿no? En este caso, el que no escatimó, es decir, lo dio todo. Dio todo con su Hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas no únicamente es lo material, sino también es y sobre todo, no únicamente, sino sobre todo es lo espiritual, ¿no? Como él nos imparte, ¿no?, su carácter, su amor, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos generar, ¿no? Y este amor al prójimo se genera a través de la contemplación, y cuando entendemos bien que Dios nos ama tanto, tanto, que ha dado a su Hijo, entonces eso en nosotros tiene que ser un canal de vida, ¿no?, de vida eterna, y para que nosotros también impartamos esta vida a otros y que la gente pueda ver en nosotros un amor que irradie, ¿no? Y tristemente a veces no sucede, ¿no?, esto, sino que quizás la teoría la manejamos, la llevamos bien, pero a veces cuando somos puestos en el campo de batalla, ahí es donde flaqueamos, ¿no? Entonces realmente tenemos que entender bien y es contemplando sobre todo el acto de Dios al dar a su único Hijo. Efectivamente. ¿Quieres comentar? Sí, comentar un poquito, bueno, sobre esto que decimos de amor al prójimo, ¿verdad? Es lo que decimos que cuesta mucho
Amamos a las personas cercanas, amamos al hermano, amamos a la familia, amamos a los amigos, pero lo que cuesta es amar al enemigo. En Romanos 12 también, versículo 20 nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 21, que es muy impactante, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Es decir, aunque... Vence el mal con el bien. Vence el bien con el mal. Vence con el bien el mal. Exacto. ¿Qué nos está diciendo? Que aunque te hagan lo malo, tú tienes que vencer con lo bueno, ¿no? O sea, aunque tu enemigo te haga lo más profundo, ¿verdad? Es la profundidad de Juan 3:16, ¿no? Que tú tienes que tener ese amor tan grande que tuvo el Padre por su Hijo, que tú contemplando ese sacrificio, aunque venga alguien y quiera hacerte el daño, tú tienes que responderle con ese bien que te enseña esa lección, ¿verdad? De que Dios lo dio, o el Hijo lo dio todo por nosotros, y el Padre sacrificó a su Hijo, ¿no? Entonces es un versículo que, ¿no? Como dicen, Juan 3:16, dicen que es como la Biblia comprimida, ¿verdad? Sería el tráiler, ¿no? De la Biblia. Entonces tenemos que igual darle tanta importancia a ello, ¿no? Como el que la tiene, porque realmente es muy, da mucho que pensar, es muy profundo. Es un versículo que realmente da mucho que podríamos estar horas, yo creo, con este versículo. Sí, porque además, como la eternidad, ¿no? La eternidad. la Biblia se relaciona toda, eso mismo que dice aquí, vencer al mal con el bien, lo dice Mateo 5, 44 y 45, haced el bien a los que os hacen mal. Y es lo que comentábamos también antes en la mañana, ¿no? Fuera de cámara, de cierto, algún suceso, ¿no? Que comentaba el hermano Alex y también, bueno, más gente, de cosas que le habían pasado. Decíamos, si alguien te hace la cosa que sea y es injusta, en vez de pelear o contestar mal o incluso hacer algo peor, ¿no? Rebelarse y atacar a la otra persona, si uno se va y al cabo del tiempo esta persona se encuentra con un problema y tú mismo dices, ven, aquí estoy para ayudarte en todo, ese solo hecho es la predicación del Evangelio. Esta persona va a quedar marcada de por vida y va a empezar a pensar, pero yo esta persona la traté muy mal, va a darse cuenta que trató mal a la persona y ahora me ayuda. Eso no cuadra, lo normal es que me pague con la misma moneda, ¿no? Pero no, y eso es importante, eso es hacer el bien, vencer al mal con el bien. Y es importantísimo, y es importantísimo ponerlo en práctica también, ¿no? Porque ahora vamos a leer 1 Juan 4, del 7 al 21, hacemos bastantes versículos porque así vemos todo el contexto, no son textos aislados, y encima de la misma epístola, o sea que es todo un escrito, ¿no? Que hizo Juan. Y aquí nos habla, pues, obviamente, de lo mismo, empezando en el capítulo 7, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí va más profundo y lo dice de otra manera. El que ama conoce a Dios y es conocido por Dios. ¿Por qué? Porque este amor ágape genuino es un don que nos envía Dios y que nos lo da. Nuestro amor por naturaleza es egoísta, siempre busca algo para su bien, siempre hay algo detrás, nunca es realmente te lo doy todo porque sí, porque te amo. No, siempre hay algo, ¿no? Y recordemos que nosotros, hablando antes de que el Padre lo entregó todo y el Hijo aceptó, nosotros somos enemigos de Dios. Desde el momento en que entró el pecado, el humano es enemigo de Dios por naturaleza, porque se entregó a Satanás. Con lo cual, ahí el Señor pone en práctica lo que nos revela en Mateo 5:44. Amó a sus enemigos. Y no solo nos amó, sino que nos amó no en palabra ni en lengua, sino que nos amó de verdad. Dio lo más preciado que tenía, que su Hijo unigénito, de su misma naturaleza, para que viniera a vencer. En definitiva, dio al propio Creador. El Creador se entregó a sí mismo. Es algo impresionante y nosotros éramos enemigos. Lo único que, como somos tan egoístas, pensamos que no, y que ya obviamente que lo tenía que hacer, pero no tenía ningún porqué. Y de hecho nosotros seguramente no lo haríamos, ¿no? Si no estamos entregados y sujetos completamente al Señor. Pero bueno, aquí dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con lo cual, más claro, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios otra vez envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra vez más, lo mismo de la idea que hemos ido hablando todos estos minutos. Y menciona de nuevo el Hijo unigénito.
Exacto, siempre se refiere a su hijo unigénito, en otras palabras, su hijo único o su único hijo, ¿no? Como en el caso de Abraham y en el caso de que hablaba Alexis de Jefté, etcétera, ¿no? Y vamos a leer el versículo 9. En esto bueno, ya lo hemos leído, el 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, de hecho no podemos, somos enemigos por naturaleza, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez envió a su Hijo en mayúsculas, ¿verdad? Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Estos versículos sirven muy bien para analizarnos y ver, ¿realmente yo tengo el amor de Dios y estoy amando al hermano y al enemigo? Que eso es más complicado, porque al hermano seguramente sí, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, todo lo que le costó la salvación de nuestra raza al Señor, es más fácil, ¿no? Entenderlo y amar incluso al peor de todos. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Vemos? A Dios nadie lo vio jamás. Y obviamente yo no he visto a Dios y creo que vosotros tampoco. Nadie ha visto a Dios. Lo vieron los humanos de la época de Cristo por medio del Hijo. Pero al Padre no, porque está en luz inaccesible. Pero precisamente dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así podemos ver a Dios también, amándonos unos a otros, ¿no? Y de esta forma se perfecciona el amor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué nos ha dado qué? De su Espíritu. Precisamente nos ha dado de su Espíritu y eso nos habilita para amarnos a todos entre nosotros de forma genuina. Si no nos amamos, estamos en tinieblas, ya hemos leído, y quizás estamos recibiendo otro tipo de espíritu, ¿verdad? Estamos siendo influenciados por los ángeles malos. Y nosotros, dice el 14, hemos visto y testificamos que el Padre, otra vez, ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Creo que Juan tenía obsesión casi en dejar clara esta verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser que no la hayamos entendido? Otra vez el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos leído antes, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. De nuevo va repitiendo la misma idea. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso lo comentaba yo, creo, hace unos días en una escuela sabática. Realmente una persona que tiene temor no tiene el amor de Dios perfeccionado en él o ella, porque un cristiano genuino no tiene temor realmente, porque vive escondido en Dios. Puede sufrir, puede pasar de todo, pero al estar escondido en Dios, pone sus cargas sobre Él, como dice Mateo 28. Y 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es de la gran verdad. Lo dio todo y también dio su amor para que nosotros pudiéramos amarlo, si no es absolutamente imposible. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que eso es muy típico, ¿no? Sí, amo a Dios como no lo veo siquiera, yo amo a Dios, yo hago lo mejor que puedo. Otro gran error, ¿no? Creer que hacer lo mejor que uno puede es amar a Dios. Y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad que es incoherente? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, es que de hecho no hace falta ni comentar, más claro imposible, ¿no? Lo único que falta es que sea una realidad en nuestra vida, pero el Evangelio está clarísimo. Si no seguimos este camino, si no se refleja esto en nuestra vida, algo falla. Con lo cual, como estamos vivos, tenemos tiempo para entregarnos al Señor y realmente que nos cambie, que nos ayude a transformar nuestro carácter, porque la realidad que tenemos que vivir es esta, no otra, ¿verdad? Por mucha distorsión que haya habido en el mundo cristiano. No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí. Mira, mencionas, Frederick, que está claro, pero yo sé que hay hermanos, porque estamos hablando continuamente del Padre y del Hijo, ¿vale? Y estamos hablando del engendramiento. Entonces, vemos que está muy claro. Pero quizá hay hermanos que están, a lo mejor estudiando este mensaje, ¿verdad? O quizá con este vídeo están empezando a razonar algún tipo de... Y muchos estarán haciendo una pregunta y muchos incluso estarán diciendo, bueno, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? Porque están hablando del Padre y del Hijo continuamente. Acabas de leer tú, Frederick, en el capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Que nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
¿El Espíritu de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero el Espíritu Santo, bueno, pues tiene un rol, ¿verdad? Pero aquí claramente vemos que, bueno, y la Biblia lo menciona muchas veces, es el Espíritu, él es el Espíritu de Cristo. Y aquí dice de su Espíritu. De su Espíritu, exacto, o sea, el Espíritu de Cristo. Yo quisiera también, ahora que estamos en la carta, estamos en la primera de Juan, en Juan 14, 6, tanto que conocemos este versículo también como Juan 3, 16. Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿dónde queda el rol del Espíritu? No Espíritu Santo, porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Mucha gente piensa que el mediador es el Hijo, es el Espíritu Santo. Pero aquí dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y si leemos 1 de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es el mediador realmente entre el Padre y nosotros? Es Cristo. Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Pues lo acabamos de leer, ¿verdad? En 1 de Juan 4:13, es el Espíritu de Cristo. Yo quisiera también leer una cita, que la tengo aquí en el teléfono, de Espíritu y Profecía, referente al Espíritu de Cristo. Sabemos que hay muchas citas del Espíritu y Profecía sobre el Espíritu de Cristo y el Consolador. Haciendo un comentario Elena de White sobre 2 de Corintios 3:17, primero voy a leerlo. 2 de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Elena de White, en una carta 66 de 1894, haciendo mención a 2 de Corintios 3:17, que dice que el Señor es el Espíritu, ella dice, queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Entonces, tenemos al Espíritu de Cristo como Espíritu Santo, y tenemos a Cristo como el mediador. Y entonces los hermanos, muchos mencionan el Consolador, ¿verdad? El Consolador también tenemos muchas citas. Yo les voy a leer una del Review and Herald, del 1903, 27 de enero. Dice, deberían estudiar el capítulo 17 de Juan y aprender a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Efectivamente. En relación a lo que comentas y sin irnos al tema del Espíritu Santo de una manera llena, ¿no? Porque para eso ya haremos otro vídeo, pero es interesante lo que comentas. Ya hay una cita hablando del amor de Dios, ¿no? Del amor al dar a su Hijo y bueno, eso tiene que ver pues lo que recibimos en nuestros corazones y va en relación a lo que has comentado. Dice así. Es una cita que se encuentra en la Carta 133 de 1898, que dice, hay una educación constante en esta obra. El deseo de ser una bendición descubre las debilidades e imperfecciones del obrero. Esto impulsa al alma a ir a Dios en oración, y el Señor Jesús da luz y su Espíritu Santo, y comprenden que es Cristo quien efectúa el ablandamiento y el quebrantamiento de los corazones duros. Por lo tanto, es una obra de Cristo. Entonces es importante, ¿no?, entender primero que Dios dio a su Hijo y es el Hijo quien nos da a nosotros. Es decir, claro, no es que Dios dé a su Hijo, luego hay otro sentado a la diestra del Hijo o enfrente del Hijo y Él se lo da a Él para que nos lo dé a nosotros, sino que es algo que es directo del Padre al Hijo y del Hijo hacia nosotros. Y con su Espíritu. Claro, a través de su Espíritu, ¿no? Sabemos que también está todo el tema del ministerio de los ángeles, etcétera, ¿no? Pero es algo que es directo de Él. Él nos da su Espíritu, nos da su presencia, nos da su amor en nosotros. No nos da el amor de otro que no murió por mí, sino que nos dio el amor de alguien que realmente ha muerto por mí y por cada uno de nosotros. Sí, nos da su presencia personal por medio de su Espíritu, ¿no? Y aquí en Gálatas 4, que me ha hecho pensar antes Carlos, versículos del 4 al 6, lo dice muy claro, ¿no? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, de nuevo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Eso para entender la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a ¿quién? El Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, que Abba Padre es lo que clamó precisamente Cristo en la cruz, ¿no? Y nos envía el Espíritu de ¿quién? De su Hijo. Más claro imposible, ¿no? Para mí es el texto más claro
que existe bíblicamente, bueno, quizá hay otros, ¿no? Pero al decir espíritu de su Hijo, vemos claramente cuál es el Consolador, ¿no? Y ahora, lástima que no tengo mi teléfono aquí, pero tenía una cita guardada que compartió el hermano Manuel hace un par de días en su YouTube, creo, o Twitter, no me acuerdo, y hablaba, ¿no?, de este Consolador que es Cristo, etcétera, etcétera, y era una cita absolutamente tremenda. Quizá después la encontramos y la podemos leer. Pero mirad, yo me gustaría leer un simple versículo, 2 de Juan 9, mira que dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene, ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Más claro imposible, ¿no? ¿A quién tiene el que persevera en la verdadera doctrina? Al Padre y al Hijo. Con lo fácil que hubiera sido poner o añadir algo más, ¿no? Pero aquí dice, tiene al Padre y al Hijo. ¿Querías comentar? Sí, que hay otro versículo, ahora no recuerdo, ¿no? Y dice también, y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Pero luego, creo que es Pablo mismo, Juan, no recuerdo, Pablo creo, que dice, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, ¿no? Hay esa comunión, ¿no?, directa con ambos, ¿no? Y la comunión la tenemos a través de Cristo, ¿no? Y decíamos antes que nadie ha visto a Dios jamás, ¿no? Y hay un versículo, creo que es en Juan, creo que es en el libro de Juan, capítulo 1, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Nosotros conocemos al Padre a través de Cristo, conocemos el amor del Padre a través del amor de Cristo, conocemos cómo es el Padre a través de Cristo, y el Padre se reveló a través de Cristo, ¿no? Y lo hizo a través de el unigénito Hijo, ¿no?, que está en el seno del Padre. Efectivamente, y mira que otro texto aquí, 1 de Juan 2, versículos del 22 al 25, que se relaciona con lo que ha leído Carlos de Juan 17, del 1 al 3. Nos dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entendiendo eso en su profundidad, creo que podemos comprender más cosas, ¿no? Porque eso todo el mundo puede decir amén. Claro, ¿cómo voy a negar al Padre y al Hijo, no? Soy cristiano. Bueno, efectivamente, pero ¿comprende realmente lo que está diciendo aquí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Claro, confesar al Hijo, sí, el Hijo vino, tuvo su ministerio, murió por todos nosotros y somos salvos en Él. Vale, muy bien. Pero si decimos que el Padre no envió exactamente a su Hijo, que envió un compañero y que aquí se convirtió en Hijo como rol, entonces estamos negando lo principal, que es la identidad del Hijo. Si negas la identidad de una persona, lo estás negando a Él. Con lo cual, ¿qué importa que creas toda su obra, etcétera, si ya piensas que es otro diferente a Él quien lo ha hecho, o que el que lo ha hecho tiene una identidad diferente? ¿Veis cómo negar al Hijo también implica no creer lo que dice literalmente la Biblia, que Dios envió a su Hijo para que viniera aquí al mundo? Y el 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Otra vez, ¿permaneceremos en quién? En el Hijo y en el Padre. Y curiosamente habla del principio, y en Juan también es muy interesante cómo Juan se explica obviamente en su Evangelio, en sus cartas, y siempre dice lo mismo. Dice que en el principio, en Juan 1.1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por este Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿No? Hay mucha gente que dice, bueno, entonces si el Hijo fue, como comentaba Carlos, ¿no?, fue engendrado en un punto de la eternidad que tiene un origen en persona, entonces es creado. Estás diciendo que el Padre creó al Hijo y luego ¿qué? No, es imposible, porque el Hijo creó todo. Con lo cual, aquí vemos también una diferencia, ¿no? Engendrar, aunque parezca igual, y la sociedad actual lo ve igual, por alguna extraña razón, no es lo mismo que creado. Yo puedo crear esta mesa, si tuviera los conocimientos, a través de madera que existe en este mundo, herramientas que pudiera construir, y al final creo esta mesa. Pero ¿verdad que a nadie se le ocurre decir que yo he creado a los que tienen hijos? Yo he creado a mi hijo. No, tú has engendrado a tu hijo, se ha formado en el vientre de tu esposa, y luego ha nacido, ¿verdad?
¿Veis que es una diferencia abismal? Entonces, ¿por qué queremos igualar, engendrar y crear cuando hablamos de que el Hijo de Dios fue engendrado en un punto de la eternidad? Waggoner, que yo sepa, no era un apóstata, ¿no? Al final, obviamente, apostató en el siglo XX al principio, pero no tenía nada que ver con eso. Fue por la influencia de Kellogg. Pero cuando escribió Cristo y su justicia estaba en pleno apogeo el mensaje de 1888 y Ellen White lo apoyó. Y ahí dice que sus salidas eran desde el principio y que fue engendrado en un punto tan remoto allá en la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, que para nosotros es como si fuera eterno en el sentido que nunca ha habido un principio para él. Pero eso es para nosotros, para poder entender mínimamente lo que significa eternidad. Pero si analizamos también, y eso, bueno, lo pensaba decir, pero me ha venido a la mente ahora, la palabra eterno es olam, y vemos que olam tiene diferentes significados. Algo eterno también puede tener un principio y un final. Es eterno desde que empieza hasta que termina, en este periodo de tiempo. También algo que empieza y no termina nunca es eterno. Y también algo que no ha empezado ni ha terminado es eterno, ¿no? Que eso es Dios el Padre. Con lo cual no deberíamos tampoco intentar poner levadura humana. Engendrar es diferente a crear, y vemos que el Hijo creó todo, con lo cual Él jamás puede ser creado. Eso lo dicen algunos, como los testigos de Jehová, pero no es la verdad. De hecho, decíamos y leíamos en Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna. Es decir, nosotros que vamos a recibir vida eterna. El hecho que recibamos vida eterna no nos hace eternos hacia un pasado, sino que nos hace eternos, seremos eternos hacia un futuro, ¿no? Y nosotros vamos a recibir, ¿no?, la vida de Cristo, ¿no? Él nos va a dar esa vida para que tengamos inmortalidad. A la vez también el texto en Juan capítulo 1, a veces leemos Génesis y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos principio, en el principio, sabemos que eso tiene un principio. También lo leemos en el diablo, creo que es en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo es homicida desde el principio, peca desde el principio. También decimos, sabemos que eso es un principio, no el principio suyo, como Lucifer, sino como Satanás, ¿no? Cuando entra la rebelión en el cielo. No sabemos el tiempo que hubo antes, ¿no?, desde que fue creado hasta que se revela. Pero sabemos que ese principio se está refiriendo a un momento concreto en el cual pues entra el pecado en el cielo, ¿no?, en este caso. Y por lo tanto aquí, cuando leemos en el principio era el verbo, en cambio aquí decimos no, este principio es eternidad. Sí, es eternidad a los ojos humanos, pero obviamente hay un principio, hay un punto de partida en el que Cristo es engendrado del Padre, sale del Padre. El principio es cuando empezó a crear la primera cosa, porque la tierra no es la primera cosa que creó. Sí, obviamente, y este principio es eso. Exacto. ¿Querías comentar alguna cosa? Yo quería, en la connotación que dice Frederick, que es verdad que dijéramos que se lía un poquito la gente, ¿no? Entiende mal el punto de engendrar y crear. Y tú has dicho una cosa muy importante. Cristo creó, y el Padre engendró. Ajá, claro. Entonces es ese punto a lo mejor que incluso hasta la gente no lo ve, ¿no? No, es que engendrar y crear es lo mismo. No es lo mismo, como has dicho, ¿no? No se engendra una mesa, ¿no? Tú engendras un hijo. Y creó, o sea, Cristo creó todo, ¿verdad? Y el Padre engendró al Hijo. O sea, son cosas diferentes. Y quería mirar una connotación cuando has leído Primera de Juan 2, versículo 22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Si vamos a Mateo 26, versículos 63 y 64, es cuando Jesús está en el concilio. Y vuelvo a leer, Primera de Juan 2, 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y en Mateo 26, 63 le dicen a Jesús: entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí estaban tratando a Dios, al Hijo, de mentiroso, ¿no? Y aquí nos dice que quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús. Aquí estaban negando a Jesús como el Hijo y lo estaban llamando a él mentiroso, ¿verdad? Y el versículo 64 dice: tú lo has dicho y además os digo, palabras de Jesús, ¿verdad?, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, los fariseos negaban que era el Hijo de Dios, literal, ¿verdad? Así como nos dice en Primera de Juan, según capítulo 2, versículo 11. Entonces, realmente cuando se niega realmente al Hijo de Dios literal, la Biblia nos da un claro ejemplo de que se está tratando de mentiroso.
¿no? Y nos deja claro ejemplo de ello. Efectivamente, y además los judíos, y lo vemos en esta cena o en otra, los fariseos en este caso, lo querían apedrear y negar porque se hacía hijo de Dios, pero ellos entendían el porqué, porque si este es hijo de Dios, quiere decir que Dios tiene un hijo. Exacto. Y se hace hijo del Altísimo, eso es imposible, ¿no? Totalmente. Ellos al menos lo querían apedrear, pero comprendían lo que estaba diciendo Jesús. Actualmente ni siquiera eso se comprende, ¿no? A veces. Justamente es esto, ¿no? Lo que quería comentar en Juan 5, versículos 17 y 18, ¿no? Decía, y Jesús, el 16, ¿no? Para contexto, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿no? Porque quebrantaba, no el día de reposo, sino que quebrantaba las costumbres y tradiciones que tenían los fariseos, los judíos, para el día de reposo, ¿no? Y dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, porque por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí también está el Evangelio en el sentido de ver que por qué Cristo es de la misma imagen de su Padre, ¿no? ¿Por qué es igual a Dios? Porque Dios es su propio Padre, y como hijo de Dios hereda todos los rasgos de carácter y la propia naturaleza del Padre. Por eso es igual a Dios. No es Dios en personalidad, en persona, sino que es el Hijo de Dios. Y es igual a Dios en naturaleza, en carácter, en propósito, en mente, en poder incluso, pero, como decíamos, ¿no? En 1 Juan 5.1, ¿no? El que no ama, venía a decir el que ha sido engendrado, ¿no? El que ha engendrado y el que ha sido engendrado. Uno es el que engendra, que es el Padre, y el otro es el que ha sido engendrado. Por eso hay una jerarquía, y eso lo vemos también en la creación, ¿no? De Adán y Eva. Hay una jerarquía también. Exacto. En igualdad, están ambos en igualdad, pero hay uno que es cabeza de otro, ¿no? Y es Adán, cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo. 1 Corintios 11. Así es. Y mira qué interesante, ¿no? El hecho de ser hijo de Dios, digo que interesante porque cómo cambian las tornas, ¿no? Actualmente, el hecho de ser hijo de Dios lo hace igual a Dios. Actualmente dicen que los que decimos que Cristo era ya hijo antes de venir a la tierra, lo hacemos inferior al Padre, un Dios menor, que es creado, etc. Mirad cómo han avanzado los tiempos y qué mal ha avanzado en nuestra mente, ¿no? Porque es clarísimo, el hecho de que sea igual a Dios es que sea su hijo, si no sería imposible, porque por ser hijo tiene su misma naturaleza y el Padre le da su misma vida, una vida que, cuidado, alguien es derivada, no, es esta vida original, la vida eterna, la vida inmortal es la que tienen el Padre y el Hijo, es esta naturaleza divina que comparten, ¿no? Bueno, que comparten, mejor dicho, que cada uno tiene en su cuerpo, ¿no? Porque si entramos en compartir, quizá entraríamos en catolicismo, ¿no? Una misma sustancia y ahí conviven. Pero bueno, ¿veis? El hecho de que sea igual a Dios es precisamente que sea su Hijo. Qué curioso que hoy en día se acuse de lo contrario a los que decimos esto, ¿no? Pero bueno, en fin, los tiempos cambian. Esperemos que este vídeo pueda servir para realmente pensar o preguntarse algunas cosas. Mirad, en Efesios 4, del 1 al 6, dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es lo que estamos leyendo también en 1 de Juan. Y mirad aquí, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo. Hasta aquí todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Obviamente un cuerpo, que es la Iglesia, un espíritu, un Señor, Cristo, una fe, un bautismo. Pero ¿qué dice aquí en el 6? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Aquí empiezan las interpretaciones, ¿no? De mucha gente. Bueno, aquí sí dice un Dios y Padre, pero en realidad se refiere a otra cosa y no debemos entender lo que dice literalmente aquí, sino debemos empezar a filosofar para concluir algo opuesto a lo que dice el texto, ¿no? Pero aquí es claro, ¿verdad que un Señor es un Señor? No es otra cosa, no debemos interpretar. ¿Una fe cuál es? Pues la fe. Un bautismo, hay muchísimos, ¿no? El bautismo. Un Dios y Padre. Qué fácil hubiera sido para Pablo decir un Dios y un Dios, nuestra Santísima Trinidad, o un Dios trino, o un Dios a secas.
sin decir el Padre. Sí, luego sí que hay interpretación, no, pero Dios recuerda que es trino, o que Dios realmente es una sustancia donde conviven tres personas, etc. No, un Dios y Padre. Cada vez que la Biblia habla de Dios, se refiere a al Padre Celestial, y Pablo lo dice en 1 Corintios 8:6, etc., ¿no? O sea que, bueno, es interesante también este punto, cómo llegamos a ser, ¿no?, de rebeldes, que entendemos todo menos el versículo 6. El 4, el 5 y el 6 tienen una misma forma de escribir, dicen una misma cosa. El 4 y el 5 no hay problema, pero el 6 sí. ¿Por qué? Porque choca contra el dogma central, ¿no?, del cristianismo popular, y choca contra nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, y lo peor de todo, nuestro credo, el famoso credo, ¿no?, que tanto pelearon los pioneros adventistas para no tener jamás, al final, en el año 31, se instauró, cuando ya todos los que se negaban habían muerto. Qué desgracia, ¿no?, porque el propio Lockbrook decía que el adoptar un credo suponía convertirse o tener la misma manera que tenían las iglesias caídas, donde todo se rige por el credo. Si tú crees lo mismo que decimos en nuestro credo, eres de los nuestros o eres salvo, eres cristiano, si no, no. Luego vas a otra denominación y tienen su credo que es diferente al anterior. Encima, ¿veis que es confusión? Y el adventismo no quería tener este credo, no quería tener un credo. Su credo era la Biblia, y sí que tenían una serie de principios fundamentales, obviamente, pero un credo limita. En cambio, si no hay credo, te permite profundizar en lo que dice la Biblia, en cada creencia, en doctrina, y usar los dones que Dios da. Eso es lo que se quejaba Jaime White, que con un credo se eliminan los dones, ¿no? Porque si es eso y nada más, entonces... ¿Entendéis? O sea que, bueno, qué pena, ¿no?, que al final se instaurara un credo en la Iglesia Adventista, pero eso es lo que limita a entender textos claros como este y querer convertirlos a la fuerza para que digan lo que dice el credo, los prejuicios del momento. Frederick, ¿me permites? Sí, y tanto. Mira, ya que lo mencionas, porque algunos hermanos a lo mejor están un poquito liados, si me permitís, yo voy a leer lo que son los principios fundamentales que se escribieron en 1872 en la Review Herald, me sale ahora, en los yearbooks. En los yearbooks, donde los anuarios donde se apuntaba todo, pues están nuestras creencias fundamentales, ¿no, verdad? Nuestros 25 principios fundamentales. En 1872, pues teníamos... Los pioneros creían esto. En el punto número 1 dice que hay un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno. Infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia. Inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Y el punto número 2 dice que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por el cual Dios creó todas las cosas y que consisten y que tomó todo sobre él la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención, mira cómo menciona Abraham, para la redención de nuestra raza caída que vivió entre los hombres. Bueno, es un poquito largo, pero aquí está hablando de un Dios y un Señor Jesucristo. Esto es en 1872. Sabemos que hasta 1914 se mantuvo igual. Y entre 1915, que murió la hermana White, hasta 1931 se dejaron de escribir, y misteriosamente en 1931 pues esto fue cambiado. Y el punto número 1, por primera vez en la historia adventista, pues nos dice en los yearbooks y nuestros principios fundamentales. Punto número 1 dice que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspiradas por Dios, contienen una revelación suficiente de su voluntad para los hombres y son la única regla infalible, la fe y la práctica. Aquí el punto número 1 ya no mencionan al Padre. Y en el punto número 2, donde mencionan al Hijo, nos dice que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente, y bueno, entonces... Esto para mí fue un shock cuando yo conocí el tema de la verdadera deidad y cuando me di cuenta de por qué estaba sucediendo esto. Esto aquí no vamos a entrar más porque esto es para otro vídeo, pero para que los hermanos investiguen, los que no conocían, y que por su cuenta pues digan qué ha pasado aquí y que tengan su propio raciocinio, ¿verdad? Y que estudien y que vean por sí solos, no porque lo que les han inculcado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Sí, y es interesante porque esos yearbooks en el inicio, y fue escrito por James White, dicen que eso no es una regla de fe, no lo hicieron un poco como regla de fe, pero ahora, y mucha gente se agarra a esto para decir, veis, es que las creencias nuestras son, ¿cómo se dice?, que van como avanzando, evolucionando, pero bueno, una cosa es
profundizar, ¿no?, en una verdad y ir añadiendo más conocimiento a esa verdad, y la otra es creer una cosa totalmente distinta, contradecir completamente lo que se dijo al inicio, ¿no? Que no sean una autoridad infalible o que no fueran escritos como regla de fe no quiere decir que sean erróneos, y mucho menos que de ahí se deba pasar a lo que se cree actualmente en muchos puntos, ¿no? Eso es un cambio literalmente de creencia, no una evolución, ¿no? O sea que, bueno, eso también deberíamos pensarlo antes de decirlo, ¿no? Y tenerlo claro. Una cosa es profundizar y aumentar el conocimiento, la otra es decir, antes creía eso y ahora creo otra cosa totalmente diferente, ¿no? De hecho, la verdad es progresiva, pero la verdad no deja de ser verdad. Es un progreso, que en esa verdad hay más profundidad, hay más conocimiento, se amplía, se va entendiendo más, pero la verdad no deja de ser verdad. Lo que era verdad no pasa a ser mentira para tener otra verdad, sino que es una verdad progresiva. Y cuando dice que es verdad progresiva es que siempre es verdad, pero va en aumento, ¿no? Como la luz hasta que está en su cenit. Pero el sol es sol, no pasa de ser luna a ser sol, sino que es sol, completamente sol. Lo que pasa es que cada vez hay más brillo sobre una verdad. Exacto. Entonces, con esto pues nos han intentado, ¿no?, decir que no, es que la luz es progresiva. Pues entonces significa que antes no era luz, era tinieblas, hasta ser luz. Y eso no es así no funciona. Tendríamos que rechazar todo lo escrito anteriormente, ¿verdad? Porque también, no queremos entrar mucho en este tema porque nos vamos, ¿no? Pero dicen que la hermana White aceptó la Trinidad que acabo de leer en el 1898, si no me equivoco. Pero bueno, entonces todo lo que se escribió antes no serviría, o sea, no sería luz divina. Entonces es absurdo. Contenido dudoso. Es absurdo. Yo tengo una cita del 1898 de ella, en el Jude Instructors, el 7 de julio, que dice, es tan impactante como esto: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Eso es del 1898. Sí, el año que se publicó El deseado de todas las gentes, ¿no? Que dicen que ahí, a partir de ahí hubo un cambio. Bueno, pues yo creo que no hubo, ¿no? Al menos en realidad, sino en la mente de muchas personas sí, pero en realidad no. Y no sé si queréis comentar algo más. Si no, voy a leer unos versículos de 1 de Corintios 13, porque precisamente el objetivo de este vídeo es hacerlo con ese espíritu, y todas las verdades o contenido bíblico que se ha mostrado aquí es dado así, ¿no? Por amor a los demás, porque para hacerlo entre nosotros ya lo conocemos, no hace falta grabar ningún vídeo, ¿no? Lo podemos hablar fuera de cámara. Y aquí en primera de Corintios 13, que también es mundialmente conocido esos versículos, vamos a leer del 1 al 10 y luego el 13 y 14:1, ¿no? Porque debemos entender algo importantísimo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o caridad, dicen algunas versiones, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Con lo cual, tengo el don de lenguas, aquí dice incluso lenguas angélicas, pero si no hay amor, no sirve de nada, es vil metal, porque no hay el fondo correcto. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Imagínate la fe, ¿no?, del grano de mostaza que traslado los montes y no tengo amor, de nada sirve, porque es una obra propia, manchada por el yo. Igual que si conozco la profecía a profundidad, todos los misterios por haber, yo los conozco, pero no tengo amor, ¿de qué te sirve? Pues para perderte. Y el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Imagínate, un mártir que ha muerto por la causa de Dios, teóricamente, pero no tiene amor, no ama a su hermano, está en tinieblas, con lo cual habrá muerto en vano. Qué terrible, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es el verdadero amor ágape que debemos tener, que es don de Dios. Nada de envidia, nada de jactarse, ¿no?, de mucho conocimiento. Miradme a mí, venid a mí, que yo os voy a explicar. No. Y tampoco, obviamente, envanecerse. No hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, lo que hagamos no debe ser para conseguir algo propio que nos pueda beneficiar. Debemos hacer por, precisamente, amor a los demás, ¿no? Este amor genuino. No busca lo suyo, no se irrita, que eso todos nos irritamos, ¿no?, muchas veces, por entonces algo falla en nuestro carácter, en nuestra vida. El Evangelio no se ha materializado en nosotros. No piensa el mal, muy importante, hay mucha gente, ¿no? No comete acciones terribles, pero las piensa. Entonces es como si las cometieras. No piensa el mal, no se goza en la justicia,
Muchas veces no me diréis que no nos hemos gozado en algo injusto incluso, pero como lo hacen al que nos cae mal, pues bueno, pues eso no debe pasar. Además, al que nos cae mal resulta que lo debemos amar y no nos debe caer mal, porque entonces no hay un sentimiento de amor. ¿Veis? Parece incluso irreal, ¿no? ¿Cómo puedo legar? Bueno, pues con Dios eso es posible y este es el ideal que quiere Dios para toda persona. Aquí, el versículo 7. Bueno, más se goza en la verdad, dice el versículo 6. Todo lo sufre, el 7. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo es todo, no hay una sola excepción. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto va a acabar, pero el amor no, siempre va a estar ahí. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se habrá cumplido absolutamente todo, la profecía, el conocimiento. Obviamente los salvos seguirán conociendo, ¿no? Durante toda la eternidad, seguirán profundizando y conociendo para siempre, jamás. Eso para mí es inentendible, ¿no? ¿Para siempre? No se termina nunca el conocimiento de Dios. Y ahora el versículo 13 y el 14:1. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, la caridad, dice caridad, pero es el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Están ahí, pero el mayor es el amor. Y el 14, seguid el amor y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Hay gente, ¿no?, que lee estos versículos y dice, sí, mucha gente habla de amor, pero la profecía que también... Tú debes profetizar según lo que Dios te dé a entender, según la palabra de Dios, no inventando, por supuesto. Pero lo debes hacer teniendo este amor en ti. Porque ya lo hemos visto. ¿De qué sirve profetizar, etcétera, si no tengo amor? Eres nada, eres vil metal, no tienes ningún tipo de valor ni haces la obra de Dios realmente. Y de hecho te vas a perder si no hay un cambio, ¿no? O sea que, bueno, aquí vemos lo que es un cristiano equilibrado, ¿no? El amor lo rige todo. El amor es el motor que mueve a un cristiano verdadero y luego con ese amor puedes profetizar, puedes ayudar al prójimo, puedes hacer absolutamente todo. Tu fe será genuina, estudiarás la palabra de Dios no por reyerta ni para voy a buscar a esto y le voy a comentar a aquel que resulta... No. ¿Qué va? Estudiaremos para presentar el Evangelio a los demás y a partir de ahí respetaremos el libre albedrío de cada uno. Si alguien quiere aceptarlo, muy bien. Si lo quiere rechazar, pues bueno, no es recomendable, pero que lo rechace. Si alguien te insulta o te afrenta por lo que predicas, bueno, ¿qué se le va a hacer? Dios te bendiga, ¿no? No hay problema, es lo que ha de esperar un cristiano, pero para nada irritarse, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace un verdadero cristiano cuando le mueve el motor del amor ágape que Dios envía como don a la humanidad. Y yo por mi parte he terminado, no sé si queréis comentar o añadir algo más de eso, si no, daríamos por concluido el vídeo. ¿Sí? ¿Está? ¿Quieres comentar algo más, Carlos? ¿O? Perfecto, pues bueno, espero que os haya interesado y edificado este vídeo, sin duda es para... estudiarlo con profundidad, leer cada uno de los textos en su casa y espero que puedan ser una realidad, si no lo son ya, en vuestra vida, ¿no? Esta vida cristiana verdadera, este amor ágape fluyendo en nuestros corazones y en nuestra mente. Que Dios os bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.